Buenos días a todos, mi compañera Charis y yo les vamos a presentar el artículo que se llama Patrones de distribución de la abundancia de camarón comercial en el noreste de México, modelados con sistemas de información geográfica. En México, la pesca del camarón representa un ingreso económico importante, alrededor del 40% del total de la producción pesquera, generando así alrededor de 37.000 empleos directos e indirectos. Los géneros de camarón que más destacan son el camarón café y el camarón azul. Dado la magnitud de la sobreexplotación sobre este recurso, las autoridades mexicanas se han visto en la responsabilidad de tomar medidas para el mantenimiento y mejoramiento de la biomasa del camarón. Como parte de estas medidas se han empleado programas de monitoreo para la época de veda y la época de captura. Es por eso que el cartografiado es una herramienta muy útil para la gestión de los recursos naturales y se ha vuelto indispensable en decisiones de manejo, ya que lo que hace es facilitar o identificar esos faltantes de información para que así se pueda priorizar problemáticas o más bien zonas en las que es necesario intervenir debido a la sobreexplotación y generar una solución a partir de esta. Este estudio se realizó con datos de alrededor de 12 años y se realizó en dos costas del noreste de México, en Sinaloa y Nayarit, para lo cual se emplearon dos técnicas de interpolación. Este análisis tuvo como propósito determinar indicadores de abundancia de camarón en las costas que permita focalizar el esfuerzo pesquero y estimar las variaciones de producción donde en el pasado se realizó pesca intensiva, de modo que se puedan llevar a cabo programas de conservación de forma efectiva, reduciendo la mortalidad del camarón y la pérdida de biomasa y al mismo tiempo garantizando la sostenibilidad y estabilidad del recurso. En cuanto al área de estudio, como ya se mencionó en la introducción, se realizó en dos costas al noreste de México, en Sinaloa y en Nayarit. En cuanto a la profundidad del lugar donde se encuentra o donde opera la flota de pesca industrial, la profundidad va desde los 10 hasta los 85 metros y este máximo se establece en dependencia de las limitaciones técnicas que se le dan a las embarcaciones y de la distribución del recurso natural que se encuentra en este lugar. Para este estudio se procede a construir un modelo batimétrico que toma como base los datos que se proporcionan por la Universidad Autónoma de México, la Armada de México, el Centro Regional de Investigación Pesquera del INAPESCA, quienes en campañas oceanográficas recolectaron más de 45.000 puntos georreferenciados que se encuentran distribuidos de manera general a lo largo de estas costas. Lo de los modelos batimétricos lo que pretenden es, por medio de ondas sonoras, referenciar la profundidad del suelo oceánico. Este modelo se generó por interpolación lineal con triangulación que busca explicar las regularidades y el comportamiento de la superficie topográfica. Se realizó utilizando el software Server 7 y la línea costera para este modelo se proporciona por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y seguido a esto, pues se incorporó al modelo batimétrico del que ya les había mencionado. Ya que en lo que refiere al trabajo de campo, se realizaron series temporales de datos que fueron proporcionadas por el programa del monitoreo del INAPESCA, donde se pueden estimar las abundancias correspondientes para 3 especies de camarón. Ese trabajo consistió en muestrear a lo largo de la costa pacífica de México y se realizó a partir de una red con 62 estaciones dentro de la zona de pesca y en dependencia de las condiciones meteorológicas que se presentaban en los periodos, se realizaron con esta red de 0 a 2 arrastres por temporada. A partir de esto, se va a crear una base de datos de 911 registros que se generan del mes de julio a agosto, que es cuando se da la temporada de veda. Dentro de estos datos se pueden encontrar la cantidad de capturas totales
y por especie de camarón en kilogramos, además de las estimaciones para el esfuerzo pesquero que se estandarizaron a una hora de muestreo. Se calcula con esta información la captura por unidad de esfuerzo como un supuesto indicador de la abundancia relativa, y a partir de estos valores de captura por unidad de esfuerzo para cada una de las especies y estaciones de muestreo se utilizan como semillas que simulan la distribución espacial de la abundancia relativa. El mapa base se juntó a los registros de captura por unidad para cada año y para cada muestreo y se integraron a un SIG para poder producir mapas de distribución relativa empleando la plataforma de ArcView 3.2. Se realizaron dos mapas de contorno utilizando dos técnicas distintas de interpolación para determinar las diferencias en los patrones de distribución espacial del camarón. Por un lado tenemos el IDW. Este lo que hace es suponer valores de las variables asignadas a localidades que no fueron muestreadas, para lo que se obtiene un promedio de los valores observados de los sitios que sí fueron muestreados y que colindan con los que no. Esta primera técnica lo que realiza es un ponderado de las localidades cercanas muestreadas y establece que son inversamente proporcional a las distancias no muestreadas. Otros autores también lo definen como un supuesto en que las cosas que están más cercanas son más parecidas entre sí y por tanto tienen mayor influencia sobre un punto determinado que se quiere estimar que un punto no muestreado a medida que se aleja. Por otro lado, se usó el método de interpolación de Kriging. Este se basa en una hipótesis en la que las variables espaciales son homogenizadas a lo largo de todas las superficies y lo que se hace es aplicar variogramas que funcionan como con una ponderación que se expresa en la variación de espacio de los datos y se define tomando la mitad de la medida del cuadrado a la diferencia de todos los datos observados. En otras palabras, también es descrito como un estimador lineal que no tiene sesgo, que genera superficies continuas a partir de puntos discretos. En esta parte se asume que la media, aunque no se conozca dicha media, aunque sea desconocida, es constante y que las variables son estacionarias y sin tendencia. Lo que permite es una transformación de los datos y eliminar tendencias que proporcionan las medidas de un error. Una vez que se generaron los mapas con ambos métodos de interpolación, se recategorizó en tres niveles de abundancia relativa, para lo cual se emplearon cuartiles para definir los límites. En abundancias que son menores a 0 como baja, 0 como media y mayores a 0 como altas. Y finalmente se compararon ambos métodos de interpolación para un análisis más completo de la distribución y de la abundancia. Ahora para los resultados y discusión, al aplicar técnicas geoestadísticas, pues alcanzaron los objetivos que contribuyen con los programas de gestión pesquera del recurso de camarón en el Pacífico mexicano. Fue posible poder producir el modelo batimétrico de la costa de Sinaloa y del norte de Nayarit, esto a partir de los datos de profundidad georreferenciados, y se estimó la superficie total, que es aproximadamente 14.500 kilómetros cuadrados, que se representó en píxeles de 1 por 1 kilómetro. Como resultado, el mapa generado sugiere que existe una homogeneidad en la amplitud de la plataforma continental y se extiende por 40 kilómetros partiendo desde la línea costera, como se puede observar en la figura 2. Con respecto a los arrastres realizados, se obtuvo un promedio de 76 en cada temporada de captura y resultó un rendimiento de 1 tonelada al año, que incluía 3 de las especies de camarón para los 12 años de muestreo. Las especies de camarón café fue la más abundante con un promedio del 61% referente a esos 12 años. El máximo fue el del 88% en el año 2001, seguido del camarón azul con un 27% de importancia y por último fue el camarón blanco con un 11%. En cuanto a las estimaciones de la captura por unidad de esfuerzo anuales, como se planteaban los objetivos, se quería comparar
el método del IDW con el de Craigen para ver cuál establecía mejor la distribución de las especies dentro del área de muestreo, ¿verdad? Entonces, la mediana se utilizó como una medida de tendencia central. Los valores medios para las especies de camarón café, azul y blanco respectivamente fueron de 5.1 kilogramos, 0.9 kilogramos y 0.5 kilogramos, así como también se establecen los máximos y los mínimos. Y cuando se emplea el algoritmo de Craigen para los camarones café, en este caso, resultó que fueron siempre valores menores, como se observa en la figura 3 en la sección B. Cabe también señalar que de manera muy consistente para el año 2006 fue cuando se presentaron los valores máximos de captura por unidad para todas las especies en general. Y con respecto a la distribución espacial de la abundancia relativa de las especies de camarón, se resumieron como baja, media y alta en los mapas categóricos y se evidenció que la mayoría o la mayor superficie se asocia con niveles de abundancia media en las tres especies. Esa es la distribución más constante que se encontró en esas especies, que había una abundancia media en el espacio. Estos fueron los mapas que se generaron a partir de ambos métodos de interpolación, donde podemos ver los patrones generales de distribución de abundancia relativa de las tres especies de camarón comercial del noreste de México, que fueron obtenidas con los dos métodos de interpolación a partir de una serie de 12 muestreos. Entonces, aquí podemos ver los resultados para el camarón café, donde tenemos con negro aquellas áreas donde hay mayor abundancia de camarón café. Vemos que se ubica más que todo en la región norte y región media, y también es importante destacar que ambos métodos de interpolación coinciden. Para la segunda especie de camarón, que sería el camarón azul, podemos ver igualmente que su mayor abundancia y distribución se da en la región norte y un poco más en la media. Sin embargo, esta es un poco más distribuida y menos localizada. Y también se puede ver que ambos métodos de interpolación coinciden. Finalmente está la distribución de camarón blanco, donde vemos que se ubica más que todo en la región norte, y podemos ver que para la interpolación de Craigen también ubica un poco de abundancia importante para la región sur. A partir de esos resultados se determinó que aplicando herramientas de geoestadística se pueden construir este tipo de modelos. También se comparó los resultados que obtuvieron ellos con datos ya existentes generados a partir del modelo y encontraron que no coincidían. Esto se puede ver a que hay un faltante o un vacío de información. Sin embargo, aún así fue posible obtener que la pendiente y la cercanía de los sistemas acuáticos costeros influye en la distribución del recurso. Y como también se vio en los resultados, el camarón café es el más abundante de todos. Sin embargo, también tiene una fluctuación entre el 18 y el 88% de captura. Y esto se puede ver a que en uno de los años hubo un fenómeno del niño. Otra cosa a destacar es que la región del norte destaca por la abundancia de camarón de las tres especies. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las densidades poblacionales más importantes fueron las del café. Ahora, determinar que la región norte es la región en la que hay más camarones nos ayuda a plantear una estratificación de la costa, donde el norte puede ser un sitio donde se puede dar una pesca quizá un poco más intensiva debido a la cantidad de biomasa, y conservar áreas que no son o que no tienen tanta densidad poblacional de camarón, como serían la región sur y la media. También se determinó que el segundo método de interpolación, es decir, el de Craigen, es el que fue considerada como una mejor opción, ya que permite el ajuste de los resultados a diferentes modelos de distribución.
Finalmente, este estudio proporcionó una herramienta gráfica que permite generar este tipo de información detallada para la gestión. Y también se puede decir que hay cierto grado de confiabilidad en los resultados, ya que ambos métodos de interpolación dieron resultados similares entre sí. Como pudimos observar, a partir de datos puntuales, la interpolación lo que hace es generar información de toda una superficie continua. Entonces, no solamente puede servir para monitorear un recurso, como ya vimos con el caso del camarón, sino también para monitorear las condiciones del ecosistema y en este caso de la calidad del agua, donde se pueden monitorear distintos puntos de un río o un lago y de esta forma ver tendencias espaciales de aquellos sitios que están más contaminados o que sus parámetros físico-químicos fluctúan con respecto a otros. De esta forma se puede también gestionar el recurso hídrico y explicar algunos fenómenos como la faltante de especies o la presencia de una especie u otra. Este estudio de calidad de aguas utilizando el método Kriging o el IDW también fue realizado en un lago en México que se llama Chalapa, por lo que del mismo modo se podría aplicar en ecosistemas acuáticos de nuestro país. Y a partir de la investigación se puede concluir que el análisis sobre las tendencias espaciotemporales en la distribución de los camarones comerciales en el noreste de México demuestra que hay una alta consistencia en las predicciones que permite identificar cuáles son aquellas áreas que se pueden utilizar para regular el esfuerzo pesquero, para reducir la mortalidad por pesca y generar nuevos puntos de referencia en cuanto a los espacios de pesca. Esto enfatiza los esfuerzos que buscan mantener las biomasas y su reclutamiento, que estabilizará el rendimiento en los niveles actuales que hay. También, aunque no son datos definitivos, se puede resaltar la capacidad que poseen los SIG, que si se le añaden a esto, a los resultados que ya obtuvimos, nuevas capas con variables y con información como el fondo oceánico, la temperatura, la proporción de especies en la captura y otras variables con atributos geográficos para el área de estudio, a futuro se van a tener a disposición recursos cartográficos con modelos que van a ser muy precisos sobre distribución de los recursos naturales. Las herramientas y los productos que resultaron de esta investigación con confianza pueden contribuir a la gestión de los recursos, que va a permitir a aquellos que les interesa la organización de campañas exploratorias que puedan brindar información útil constantemente y que sea posible que se comprenda el mecanismo regulador de los patrones de distribución de los recursos y todos aquellos procesos que ocurren en el ambiente, que son necesarios para comprender a su vez los procesos ecológicos que se dan en esta área y la gestión de la actividad pesquera que se realice de manera sostenible. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas,